El reencuentro, novela corta. A mediados del mes de diciembre de 1977, el frío y las lluvias azotaban con inclemencia la región del sur de Jalisco. Las nevadas caídas en la cumbre del Nevado de Colima la dejaron blanca esperando a aquellos que quisieran jugar con su blanco adorno. Esa tarde del 17, el sol lentamente se ocultaba tras la montaña. Sus últimos rayos iluminaban su cima, dándole un colorido bello y agradable. El cielo lucía su manto azul. Una tranquilidad apacible reinaba en el lugar. La naturaleza parecía dormida al abrigo de la montaña. Lamentablemente, esta tranquilidad fue interrumpida por 15 jóvenes que, deseosos de aventuras, se acercaban al pie de ella entre bromas y risas, con la intención de escalarla. Lo harían esa noche como lo habían planeado. Gruesos abrigos los resguardarían del frío nocturno, y las linternas les facilitarían el ascenso. Todos, bajo la dirección del guía, emprendieron su ansiada aventura. Las primeras horas de la noche pasaron con su habitual tranquilidad. Cerca de la medianoche, un viento gélido y suave comenzó a soplar moviendo las ramas de los pinos y producían un suave murmullo. Para el guía este viento no auguraba cosas buenas. Temiendo una tormenta, aconsejó apresurar el paso con el fin de llegar a un refugio cercano. Los jóvenes no tomaron en serio dicho consejo, porque en medio de aquella espesa oscuridad, el cielo se veía profusamente tachonado de estrellas, y no se vislumbraba indicio alguno de tormenta. Conforme pasaba el tiempo, el viento aumentaba su intensidad, y poco a poco, el cielo estrellado se cubría de nubes. El guía tenía razón. A la cuarta hora de camino, el cielo amenazaba con dejar caer, de un momento a otro, su torrencial lluvia sobre la montaña. El susurro de los pinos se convirtió en un ensordecedor ruido. El viento dificultaba mucho la caminata. Un fuerte rayo cayó a pocos pasos de donde estaban ellos, derribando un pino de gran tamaño. Se quedaron atónitos sin saber qué hacer, pues nunca les había sucedido algo semejante. La voz decidida y enérgica del guía los sacó de su aturdimiento, pero la temida tormenta se hizo presente. Bajaron sus mochilas y sacaron los impermeables para protegerse de la lluvia, cuando otro rayo, con su claridad, les mostró una pendiente muy peligrosa, conocida por los lugareños como el Espinazo del Diablo, famosa por sus derrumbes. Los jóvenes horrorizados quedaron como petrificados. El guía, ante esta inesperada situación, se movilizó rápidamente y entre gritos y empellones quería alejarlos de aquel peligroso lugar. Un tercer rayo desprendió una gran cantidad de tierra, armando una impresionante avalancha que todo lo arrasaba a su paso. Ante este inminente peligro, los jóvenes corrieron, pero por desgracia, uno de ellos no alcanzó a librarse de ella, siendo arrastrado cuesta abajo. Los demás, llenos de espanto y desesperación, vieron cómo desaparecía en medio de la fuerte lluvia y la densa oscuridad. Varios quisieron ir en su busca, pero el guía los disuadió diciéndoles: ¿Están locos? Ni se les ocurra salir. Ustedes no saben lo peligrosa de esa pendiente, no se desesperen y tomemos las cosas con calma. Por ahora conviene buscar un lugar donde pasar la noche y mañana temprano lo buscaremos. Uno de ellos, muy nervioso y fuera de sí, lo increpó. Si usted conocía este lugar, ¿por qué no nos lo advirtió? El guía lo miró y le contestó con voz serena: No sé si usted recuerda cuando les dije que apresuraran el paso. Ustedes lo tomaron a broma. Ahora miren las consecuencias. Todos, con el corazón lleno de tristeza y dolor, caminaron en silencio tras el guía. No lejos de la pendiente encontraron un refugio improvisado. Lo acondicionaron y procuraron descansar, pero era imposible conciliar el sueño ante la ausencia del compañero. ¿Qué les dirían a sus padres cuando regresaran a Guadalajara? Esas y otras tantas cosas pasaban por sus mentes. Ignacio se acercó al guía. Disculpe, ¿existen posibilidades de salvación para Antonio? El guía, con rostro serio pero resignado, respondió: ¿Usted cree en Dios? Antes no creía, pero desde esta noche sí creo en él. Pues solo un milagro puede salvar a su amigo, porque la avalancha lo habrá envuelto entre palos y piedras, arrastrándolo cuesta abajo, y las probabilidades son muy remotas. Solo nos queda esperar en un milagro. Rece para que suceda. Por esta noche haga lo posible para dormir. Mañana iniciaremos su búsqueda. El guía tenía razón. Solamente un milagro podría salvarlo,
porque la avalancha lo arrastró como unos 20 metros cuesta abajo, dejándolo en medio de unos matorrales, totalmente inconsciente al lado de una vereda. Un joven, de tez blanca, curtido y de mediana estatura, pasaba por allí y le llamó la atención un bulto negro que se encontraba en medio del matorral. Removió las ramas, acercó su farol. Era un joven. Se apresuró a sacarlo, lo tomó en sus brazos y lo condujo hasta una cueva no muy distante de allí. Le miró detenidamente. Su rostro estaba pálido, sus labios blancos, sus pupilas dilatadas, todo cubierto de sangre por las heridas y rasguños. Su estado era triste y lamentable. Le tomó el pulso y acercó su oído al pecho percibiendo los latidos débiles de su corazón. Por fortuna, no tenía ningún hueso roto. Lo despojó de sus ropas destrozadas y mojadas, y lo cubrió con su grueso zarape, extrajo de su morral un frasco de aguardiente, y, en un trapo limpio, vació parte de su contenido limpiando su cuerpo. Sacó otro frasco con linimento, echó parte de su contenido en sus manos, y frotó los miembros del joven para hacerlos entrar en calor. Poco a poco el cuerpo empezó a reaccionar. Minutos más tarde el joven abrió los ojos. Su vista recorrió la cueva iluminada por el farol. Preguntó. ¿Dónde estoy? ¿Quién es usted? El aludido contestó. En este momento poco importa saber quién soy y dónde estás. Toma un poco de café y dale gracias a Dios porque estás vivo. En todo caso, sería yo quien debería preguntarte quién eres y qué haces por estos lugares. Ante esta pregunta, se quedó pensando unos instantes, luego contestó. En verdad no lo sé. Por tu acento no eres de por aquí y si no me equivoco, vienes de Guadalajara. ¿De Guadalajara? Sí, es verdad, soy de allá. ¿Sabes cómo te llamas, en qué año naciste y el año en que estamos? Me llamo Antonio, nací en 1960 y estamos en 1977. Bueno, ya he contestado a tus preguntas. Ahora quisiera saber cómo te llamas. Por lo visto no te das por vencido. Mi nombre es Ángel María. Ángel María, no sé cómo agradecerte todo cuanto has hecho por mí. Sin tu ayuda de seguro habría muerto. Trató de incorporarse, pero no pudo. Ángel María le dijo. Sigo en lo dicho, eres cabeza dura. ¿A quién se le ocurre semejante tontería después de la paliza que te propinó la avalancha? ¿La avalancha? Es verdad, pero cómo sucedió aún no lo recuerdo. ¿Y dónde estoy? Antonio, en pocas palabras te diría dónde estás, pero debido a su importancia ahondaré un poco. Hace muchos años, unos hombres hicieron todo lo posible para que Dios nuestro Señor se ausentara de sus templos, de sus altares, de los hogares católicos, pero otros hombres hicieron todo cuanto estaba de su parte para que Él volviera de nuevo. Esos hombres no vieron la superioridad del gobierno en soldados, en dinero y armamento. Sintieron la necesidad imperante de defender a su Dios, a su religión y a la Santa Iglesia, y no les importó dejar sus casas, sus padres, esposas, hijos y todo cuanto tenían. Se fueron a los campos de batalla en busca de su Dios. De esto es testigo este nevado de Colima con sus pinos, veredas y caminos. Le hablaron a su Dios con el santo nombre de Viva Cristo Rey, viva la Santísima Virgen de Guadalupe, viva México, entrando en fieros y desiguales combates contra el enemigo, que, en su rabiosa impotencia, contestaba con un escalofriante grito de ¡Viva Satanás! Después de varias horas de cerrado combate, los cristeros los hacían huir con la cola entre las patas. Estos hombres regaron el suelo con su sangre, y no contentos con eso, dieron sus propias vidas para que Dios volviera otra vez. Y viendo él, al ver cómo le buscaban, se dignó venir a sus templos, a sus altares y a sus hogares. Ahora sabes dónde estás. Mientras Ángel María hablaba, Antonio sintió algo inexplicable en su alma, y trémulo de emoción con tristeza y lágrimas en los ojos, expresó. No soy digno de estar aquí, ni tampoco soy digno de escuchar todo cuanto me has dicho. Comparado a esos valerosos hombres, soy solo una piltrafa humana. Ante la sentida confesión de Antonio, Ángel María dijo. ¿Por qué dices eso? ¿Tus padres no son católicos como ellos? ¿Tú mismo no eres católico? Con profundo dolor contestó. Mis padres son buenos católicos y no los merezco, ni tampoco merezco el nombre de católico, porque cuando debí defender la fe, actué como un cobarde. Hizo una pausa y continuó. Ángel María, no quisiera seguir hablando de este tema, pero tu persona me inspira una confianza muy especial. Te contaré todo, pues de no hacerlo estallaré.
Agradezco tu confianza y te ayudaré cuanto pueda. Mis padres no escatimaron esfuerzo ni perdieron tiempo para instruirme en los primeros rudimentos de la fe. Consciente de la importancia que tenía consolidar en mi alma, los recibí con agrado correspondiendo a sus esfuerzos. Fui creciendo y el medio ambiente que me rodeaba fuera de casa, sobre todo en la escuela secundaria, fue arrancando lentamente de mi alma ese depósito sagrado. El indiferentismo religioso, la frialdad, el materialismo ateo y otras corrientes contrarias a la religión, como hienas hambrientas, se lanzaron contra mí, amenazando devorarme o cuando menos confundirme. A ellos se unió el ataque sistemático de algunos profesores racionalistas y ateos. Además, en mis compañeros no encontré apoyo alguno, al contrario, veía con lástima cómo ellos también se amoldaban a las corrientes anticatólicas. Primero sentí pena y luego vergüenza, y poco a poco me fui alejando de las prácticas religiosas, originándose en mi interior una crisis de fe, crisis que se acentúa cada vez más y espiritualmente me tiene muy mal. Cuando me enteré de que mis compañeros querían hacer una excursión a esta montaña, me anoté pensando que quizá la soledad y la tranquilidad, con la ayuda de Dios, me ayudarían a reencontrar el camino y el retorno a la religión. ¿Y cuáles son los temas principales de tu crisis espiritual? La existencia de Dios, el origen de la creación, el origen mesiánico de Jesucristo, su misión redentora y la virginidad de la Virgen María, entre otros. Mira, Antonio, ampliamente podría explicarte cada uno de ellos, pero nos haría falta tiempo y no los agotaríamos. ¿Tus padres te hablaron alguna vez de las Sagradas Escrituras? Sí, y de vez en cuando me leían algunas historias, pero por desgracia yo nunca las he leído. Bueno, basándome en ellas trataré de contestar a tus dudas. Ángel María comenzó a exponerle con sublimidad y profundidad, pero con sencillez, la doctrina católica. Empezó por el libro del Génesis, le relató la creación del mundo, terminando con la creación del hombre y la mujer, e interpretando correctamente cada punto según las normas de la exégesis católica. Se detuvo un poco en el pecado de Adán, el castigo y la promesa del Redentor o Mesías. Luego pasó a los profetas, comentando el pasaje donde Isaías habla de la Virgen, que dará a luz un hijo a quien pondrá por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, y al relato de la pasión de Jesucristo, demostrándole cómo todo, desde la creación hasta la venida de Jesucristo, se cumplió en él. Finalmente les puso la sublimidad de su doctrina, resumida en esas hermosas 8 bienaventuranzas, terminando su exposición en su pasión y muerte. Explayándose, con lujo de detalles, en su dolorosa pasión y apacible muerte en la cruz. Mientras Ángel María le explicaba todo esto, Antonio sintió cómo se desvanecían las dudas de su corazón y se alejaban las tinieblas del error ante la claridad divina que emanaba de las palabras de su compañero. Una gran paz y un gozo muy particular invadieron su corazón. La arcilla ya estaba casi lista. Solo faltaba que el divino alfarero terminara de moldearla y perfeccionarla. Con una emoción indescriptible, le agradeció todo lo que hizo para reencontrarse con Dios. Ángel María contestó: No es a mí a quien debes agradecer, sino a Dios nuestro Señor, de quien solamente he sido su instrumento. Su bondad y su misericordia, dijo Antonio, son muy grandes. Él conocía la situación de mi alma, sus angustias y las luchas que padecía, pero también sabía que lo buscaba con ansiedad y que tarde o temprano lo encontraría. Porque buscabas fuera a quien está dentro de tu corazón. No entiendo. Es muy sencillo. Dios nuestro Señor nunca se fue de tu corazón, y si no, dime, ¿quién, desde lo más íntimo de tu alma, te dio fortaleza para que no claudicaras definitivamente en la fe? ¿Quién mantuvo la llama de la esperanza, a pesar de las grandes tempestades suscitadas por el demonio contra tu alma, con el fin de apagarla? ¿Quién buscó el día, la hora y las circunstancias providenciales para este encuentro entre el Padre y el Hijo? Todo esto lo hizo nuestro buen Padre Dios desde el último reducto de tu corazón, al cual el demonio nunca tuvo acceso. ¿Has entendido el porqué de mi pregunta? Comprendo. Bueno, basta por ahora, trata de dormir un poco. Antonio cerró los ojos meditando en todo cuanto le había dicho su compañero.
De buena gana se hubiera quedado toda la noche. Motivos no le faltaban para desvelarse, pero vencido por el cansancio se quedó profundamente dormido. No habría transcurrido ni media hora cuando Ángel María lo despertó diciendo: «Levántate, es preciso que busquemos otro lugar más seguro, porque el agua está inundando la cueva». Antonio se incorporó inmediatamente y fueron al fondo de la cueva. Golpeando las rocas con un palo, abrieron un boquete por el cual se introdujeron a una cueva de 2 metros de alto, por 1 de ancho, revestida con ladrillos por ambos lados y con un piso lleno de guijarros. Antonio, asombrado, preguntó: ¿A dónde nos conduce esta cueva? No preguntes y sigue. contestó Ángel María acelerando el paso. Antonio, por la prisa, no se puso los zapatos y se le tornaba difícil el camino, quejándose de vez en cuando. Cansado, debilitado y dolorido, pidió a su compañero unos minutos de descanso. Se detuvieron unos instantes que aprovechó Antonio para continuar el diálogo. ¿No habrá otro camino menos difícil y áspero? ¿Te parece demasiado pesado? ¿Alguna vez te has detenido a mirar el camino que recorrió Jesucristo cuando se dirigió al Calvario? Sí, era duro, difícil, áspero y lleno de piedrecillas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué eligió ese camino y no otro más cómodo? Me imagino que tomó ese camino por amor a nosotros. Me imagino que tomó ese camino por amor a nosotros. Correcto. La caridad tiene 2 caminos. El de las consolaciones, por el cual la mayoría de los católicos quiere andar con frecuencia, porque no presenta molestias ni obstáculos. El otro, por el contrario, está lleno de vicisitudes y por eso pocos son los que lo transitan. Este es angosto por las penas y angustias que agobian al alma, áspero por las desolaciones, tentaciones, tribulaciones, etc. Y largo por la poca paciencia que tienen los hombres para sufrir, a ejemplo de Jesucristo. Los 2 caminos le agradan a Jesucristo, pero no está en Uz elegir tal o cual sino recibir, con amorosa resignación a la voluntad divina, aquel camino por el cual su bondad y su misericordia tengan a bien conducirlos, pues nadie mejor que Él sabe lo que más les conviene. Cuanto más áspero, difícil y duro sea este camino o cruz, mayor será la gloria que las almas tributen a Dios, y mayor la caridad que ellas tengan. Este amor generoso les hará llevar la cruz con gran ánimo a imitación de Jesucristo. Puede suceder que Dios nuestro Señor, en ocasiones muy especiales, haga transitar las almas por caminos incomprensibles por no ajustarse a los propósitos de ellas y en cierta manera contra la caridad. Si a pesar de no comprenderlos, de sus flaquezas, debilidades, impaciencias y ataques del enemigo, los andan abandonándose en la paternal bondad de Dios, como el niño lo hace con su padre, les reportará a la larga una mayor fe, una firme esperanza y una encendidísima caridad. Bueno, ya hemos hablado lo suficiente, sigamos caminando. Reanudaron su camino que para Antonio parecía no tener fin. Una luz extraña y desconocida se vio a lo lejos. ¿Sería el fin de tan penoso viaje? Conforme se acercaban a la salida de la cueva, la claridad de la luz ahuyentaba la densa oscuridad. Antonio dijo: Por fin estamos llegando al fin de nuestro camino. Así es. Contestó secamente Ángel María. La claridad no tardó en disipar las tinieblas. Al salir de la cueva, Antonio tenía ante sus asombrados ojos un inmenso valle florido de incomparable belleza. Prados verdes muy bien cuidados se extendían por él, cubriéndolo totalmente. Un río de aguas cristalinas y frescas dividía el valle en 2 iluminados por una luz diáfana y agradable, muy distante a la luz del astro rey que, curiosamente, no se veía en aquel cielo azulado. Todo en ese valle era belleza y armonía. Se respiraba un ambiente de paz y tranquilidad. Antonio jamás había visto, en su vida, algo semejante a este paisaje, y se quedó por largo rato contemplándolo, diciendo para sí mismo: Valió la pena el viaje, pues con esta visión me doy por bien pagado. Saliendo por fin de su asombro, preguntó: Ángel María, ¿es este lugar parte del cielo? Mira hacia el cielo, junto a las montañas. He aquí que una inmensa cruz se dibujaba poco a poco en aquel cielo azul. A los pocos minutos se dejó ver claramente. Sus dimensiones eran enormes y su hermosura incomparable, pero en ella no estaba Jesucristo. La cruz estuvo suspendida varios minutos en el firmamento. Antonio, rompiendo el silencio, dijo a su compañero: Esta cruz es de una belleza indescriptible.
¿Pero por qué no está en ella Jesucristo? No bien terminó de hablar cuando vio con gran asombro cómo la imagen de Jesucristo iba apareciendo lentamente a lo largo y ancho de la cruz, hasta quedar completamente visible. Antonio lo miró con atención. Miró sus pies y sus manos traspasados por los clavos, su costado abierto por la lanza, su rostro ensangrentado y amoratado, y la cabeza inclinada y cubierta de espinas. De las llagas aún manaba sangre como que si lo hubiesen crucificado en ese momento. Todo era tan real que le parecía estar en el mismo Calvario. Esta visión lo dejó profundamente conmovido, sintiendo por Jesucristo crucificado una profunda compasión, la cual le causaba un dolor fuerte y suave a la vez. Se hallaba absorto en esta contemplación cuando escuchó claramente estas palabras: Ego sum via, veritas et vita. Luego, lentamente, se desapareció la cruz y quedó todo como al principio. Antonio, muy confortado y sumamente emocionado, dijo: Ángel María, en este día Dios nuestro Señor ha sido muy misericordioso conmigo al infundir de nuevo en mi alma su verdad inmutable y única. Ha alejado el error, ha sosegado mi alma con su suavísima doctrina, e iluminando mi entendimiento, ahuyentó las espesas tinieblas en las que se hallaba envuelta, y finalmente la recreó con esta indescriptible visión. ¿Qué más podía pedir este miserable pecador cuando se me ha dado más de lo que merecía? Ángel María contestó: Antonio, ¿has visto las delicadezas del corazón misericordioso de Jesús para con los pecadores? Su compasión para con ellos no conoce límites. Guarda todas estas muestras de su amor en lo más profundo de tu corazón, y cuando la duda o el error vuelvan, acuérdate de este día. De él sacarás las fuerzas necesarias para vencerlos y no vacilar más en la fe y en el amor a Dios nuestro Señor. Cuando las sugestiones y tentaciones diabólicas se presenten, tampoco los temas. Ahuyéntalas trayendo a tu memoria la visión que acabas de ver. Por último, ayuda todo cuanto puedas a tus compañeros que se encuentren en el estado en el cual estabas. Con mucho gusto lo haré, tenlo por seguro. Ángel María, en la visión pasada no entendí las palabras dichas al final porque fueron dichas en otro idioma. ¿Tendrías la amabilidad de traducírmelas? En esas palabras dijo lo siguiente: Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y no querías reencontrarte con él? Él vino desde el cielo donde estaba, a la diestra del Padre. En tu confusión y turbación, ¿no buscabas la verdad absoluta e inmutable? Ya la encontraste. ¿No anhelas una vida dichosa y feliz después de esta vida? Pues bien, Él es la resurrección y la vida. Con su muerte les alcanzó esa tan deseada vida eterna. La caridad infinita de Dios hacia los hombres trazó el único camino capaz de conducirlos al cielo. La fe los hace aceptarlo, y a la esperanza le corresponde alimentar en sus almas el deseo de esa vida eterna. Ángel María, ante este mundo espiritual, las cosas materiales no son más que lodo o barro. Cuánto me gustaría quedarme en este lugar para siempre. Ni lo sueñes. repuso Ángel María. Debemos regresar inmediatamente. Ya que no me es permitido quedarme, por lo menos déjame un momento más. No pretendas alargar más la estadía, envolviéndome en tu conversación. Ya has visto lo suficiente, es hora de regresar. Pero, Basta de peros, vámonos ya. En ese instante se oyó un ruido semejante al de la avalancha, y Antonio despertó asustado y sobresaltado. Todo en la cueva era oscuridad. Llamó a su compañero, pero él no contestó. Fue al fondo de la cueva con el fin de encontrar la entrada a ella, pero fue inútil. Salió de la cueva. La claridad del nuevo día iluminaba la montaña cubierta aún de nubes, produciendo una densa niebla. A pocos pasos de donde él estaba, por la vereda que pasaba junto a la cueva, Ángel María se retiraba del lugar. Antonio lo llamó varias veces. Él volteó la cabeza y sonriéndole se despidió, perdiéndose entre la densidad de la niebla. Antonio, inquieto y triste, volvió a su refugio preguntándose si todo había sido un sueño o también había algo de realidad en lo que pasó esa noche. No queriendo entrar en pormenores, se recostó en su improvisado lecho quedándose profundamente dormido. Ya entrada la mañana, los rayos del sol lo despertaron. Se restregó los ojos y su sorpresa fue grande cuando vio el zarape de Ángel María. Su asombro creció al comprobar que su cuerpo no mostraba indicio alguno de lesión. Además,
Se sentía mejor de salud, y aún vestía las ropas que le regalara esa noche su benefactor. Lleno de un profundo gozo, con lágrimas en los ojos, se arrodilló agradeciendo desde lo más profundo de su alma las delicadezas de la misericordia divina derramadas en su corazón de pecador. En esa posición callada y silenciosa, permaneció por mucho tiempo. Los gritos de sus compañeros rompieron el dulce coloquio entre el padre y el hijo. Ellos, muy contentos por el feliz hallazgo, corrieron hasta el lugar donde se hallaba y lo abrazaron efusivamente. Ya más tranquilos le dijeron: Nunca imaginamos que te encontraríamos con vida. Perdimos incluso toda esperanza de hallarte cuando, hoy por la mañana, nos dimos cuenta de los desastres que dejó a su paso la famosa avalancha de la noche anterior. Solo Dios sabe las tristezas y angustias que pasamos esta noche, pero ahora solamente Él sabe el gozo tan grande que embarga nuestros corazones al encontrarte sano y salvo. Esperamos nos cuentes lo que sucedió. Descendieron de la montaña lo más rápido posible, pues el camión que los conduciría a sus casas ya estaba esperándolos al pie de la montaña. Reverendo Padre Arturo Vargas Mesa,